Abrid vuestras Biblias ahora en la segunda carta de San Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica, una ciudad que Pablo evangelizó. Esa ciudad todavía existe, se puede visitar, parte está en ruinas, pero se puede visitar la ciudad de Tesalónica en el norte de Grecia. Pablo escribió 2 cartas a los tesalonicenses, 2 cartas o epístolas. Es otra vez posible, quizá probable, que esas 2 cartas fueron de las primeras que Pablo escribió. Algunos dicen que la primera que Pablo escribió fue Gálatas. Hay otros autores que dicen que fueron primera y segunda a los tesalonicenses. Pablo estuvo allí y tuvo que salir huyendo. De Tesalónica, Pablo tuvo que salir huyendo, porque los judíos que vivían en Tesalónica eran agresivos y no querían saber nada del evangelio ni de la fe cristiana. Pablo tuvo que salir de allí. Por eso cuando sale de Tesalónica va a Berea y se encuentra con un grupo de gente diferente. Y luego él escribe y dice que esos de Berea eran más nobles que los de Tesalónica. Esto está en Hechos 17. ¿Y sabes por qué eran, según Pablo, más nobles que los de Tesalónica? Dice, porque escudriñaban las Escrituras diariamente. Y no solo escudriñaban las Escrituras diariamente, sino que, por así decir, vigilaban a ver si lo que Pablo estaba diciendo era cierto. Eran nobles. Bueno, cuando Pablo marcha de Tesalónica, ocurre una persecución. Los cristianos, los convertidos que Pablo había dejado allí en Tesalónica, comienzan a sufrir, a padecer persecuciones de la comunidad judía, y muchos morían. Y Pablo recibe esas noticias. Los tesalonicenses se asustan, como es natural, y le preguntan a Pablo: Pablo, ¿nos dijiste la verdad o nos engañaste? ¿Nos hablaste de la venida de Cristo y de la gloria y de todo eso? ¿Y qué está ocurriendo? Que nuestros hermanos y familiares están siendo asesinados. Entonces Pablo escribe primero una carta para aquietar el ánimo de aquellos hermanos y hablarle de la esperanza que tenemos en Jesucristo. Y esa es la realidad. Tenemos una esperanza gloriosa y eterna en Jesucristo. Y en primera a los tesalonicenses, Pablo les dice que Cristo un día va a recoger su iglesia y se la va a llevar a la gloria. Pero luego los tesalonicenses vuelven a escribirle a Pablo y decir: esta persecución es tremenda, es seria. Y Pablo entonces les habla de la segunda venida de Cristo a la tierra. Y una de las cosas porque los tesalonicenses piensan que en aquel momento, a causa de las persecuciones que están experimentando, que ellos estaban en ese periodo de la historia que Daniel 9:27 llama
la semana 70 y que Jesucristo describe en Mateo 24, 21 y le llama la tribulación, la grande. Y ellos pensaban que ya estaban en la tribulación, la grande. Pablo escribe la segunda epístola, segunda carta a los tesalonicenses para explicar a aquellos hermanos que todavía no están en la tribulación, la grande. Y quizá estamos acercándonos a un periodo muy serio y muy difícil. Y escuchando a mi doctor esta tarde, de verdad, yo estaba oyéndole emocionado y asombrado también por algunas de las cosas. Estamos viviendo ahora mismo en ese periodo que se le llama el posmodernismo. En la historia ha habido diferentes periodos, tiempos. Ahora vivimos en el posmodernismo. Y el posmodernismo tiene muchos ángulos, muchos recovecos, muchas cosas que se pueden decir, pero hay algo que aísla, que enfoca bien lo que es el posmodernismo. Es la creencia de que Dios no hace falta. No necesitas a Dios. Te afirman que Dios no existe y que si existiese, como decimos coloquialmente, da igual, porque no hace falta. Ahora nosotros sabemos que eso es falso. Sí existe Dios, que Dios es real y verdadero. Y Dios no solo sabe lo que está pasando en el mundo, por supuesto que lo sabe, pero todo lo que está ocurriendo en este mundo es parte del plan de Dios. Nada, absolutamente nada, sorprende a Dios. No hay nada que se haga en este mundo que Dios diga, ¡ay, mira! ¡Qué sorpresa! No. Nada sorprende a Dios. Qué tremendo es tener un Dios así. Dios que es todopoderoso. Dios que es soberano. Dios que es de gracia y de misericordia y de bondad. Pero es un Dios justo y es un Dios santo. Y el estudio de la Biblia debe de comenzar con el estudio de Dios. Es lo que los teólogos llamamos la teología propia. Dios aparte de sus obras. Saber cómo es Dios. Y cuando sabemos cómo es Dios y tenemos comunión con Él y nos humillamos delante de Él y obedecemos su palabra y sus mandatos y sus leyes y sus designios, lo que Él ha determinado, entonces somos felices, aunque estemos pasando por pruebas y dificultades. Pero nada supera como esa comunión íntima con Dios. Muy bien. De manera que, segunda a los Tesalonicenses, capítulo 2, dice Pablo allí, pero, esa expresión pero indica una transición. Pero, la palabrita pequeñita en el griego, la palabrita pero, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremenda expresión. Nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, nuestro habla de algo íntimo,
personal cuando tú dices esto es mío, nuestro. Y habla de Señor. El Señor. En el Antiguo Testamento hay dos palabras que se traducen Señor. Hay la palabra Adonai. Adonai significa Señor en el sentido de su autoridad. Y está la otra palabra Yahvé, que el judío no pronuncia. Cuando se habla de Yahvé, se habla del soberano. Yahvé significa el que ha sido, es y será. El eterno, el yo soy, el eterno. Como el que le apareció a Abraham y el que le apareció a Moisés. Moisés le dijo: cuando yo vaya al pueblo y ellos me preguntan ¿quién te envió?, ¿qué les digo? Dile que Yahvé te envió. De paso, el nombre es el sustantivo Yahvé, procede de el verbo hayah, hayah, que significa ser, solo que ahí está en la forma imperfecta. La forma imperfecta habla de una acción continua que se extiende desde el pasado infinito y eterno y continúa. Él es Jehová, el eterno yo soy. Y qué importante es que nuestro Señor Jesucristo, muchas veces, pero hay 7 veces en el Evangelio de Juan que habla y se identifica como el yo soy. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:35. O yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tremendo. O cuando en el capítulo 10 dice: yo soy la puerta. No una puerta, la puerta. Hay un artículo definido ahí. Él es la puerta, la única puerta. Juan 10:9. O cuando dice: soy el buen pastor. Ahí hay una expresión enfática: yo soy el pastor, el bueno. No cualquier pastor, el pastor y el bueno. Y luego, frente a la tumba de Lázaro, dice aquellas tremendas palabras: yo soy la resurrección y la vida. Oiga, piensen eso un momentito, nada más piensen. Solo Dios o un loco puede decir esas palabras. Solo un Dios o un demente, un desquiciado mental. Decir: yo soy la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Y lo dice allí en San Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Bueno, ese es el Yahvé, el Jehová, el Yahweh del Antiguo Testamento. De manera que Pablo dice aquí: pero con respecto a la venida de nuestro Señor, y nuestro Señor es Jesucristo, Jesús, el Salvador, y Cristo, el ungido de Dios, el único que personalmente representa a Dios en medio de los hombres, el que vino para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y Pablo habla aquí de la venida. Dice no solo de la venida, y nuestra reunión con Él. Un día nos vamos a reunir con Él. Dios va a hacer una gran separación y nos vamos a reunir con Él, los redimidos.
¿Quiénes son los redimidos? Eso que Dios ha puesto en su plan, en su propósito eterno. Eso que Dios, por su gracia, no por méritos personales, Él escogió, Él eligió, eclego, tú eres mío, los señaló y los predestinó, fijó su destino de antemano. Hay muchos que resisten esa verdad. Esa es una verdad bíblica que no debe resistirse. Si nosotros los seres humanos somos capaces de fijar nuestro destino de antemano, ¿por qué Dios no lo va a hacer? Nadie que está aquí salió de su casa o de donde vive al azar, a ver a dónde me llevan los pies. Todos los que están aquí o estamos aquí, hemos venido a este sitio sabiendo dónde veníamos. Dios ha fijado el destino de antemano. Qué fantástico es eso. ¿Sabe lo que Dios ha hecho? Dios en su plan eterno ha fijado que cuando Él termine contigo, cuando Él acabe su obra contigo, que has puesto tu fe y confianza en Jesucristo, tú vas a ser como Jesucristo, vas a ser en su semejanza. Eso lo dice Pablo allí en Romanos 8:29. Dice en el 28, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es decir, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a quienes antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Eso es para que uno salte y diga aleluya. Solo que si uno lo hace, lo confunden con otras cosas. Nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, dice Pablo, os rogamos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pablo había enseñado esa verdad a los hermanos en Tesalónica. Y ahora, a causa de las persecuciones y de los sufrimientos, aquellos hermanos podrían pensar, ¿es verdad lo que Pablo nos dijo? ¿Es cierto lo que Pablo dijo? Y Pablo aquí les va a afirmar. Afirmar, me gusta esa palabrita, afirmar. Pablo le va a dar lo que llaman los metodistas, bueno, affirmation. Pablo les va a afirmar que estén firmes, que no se muevan de esa manera de pensar, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. Eso de os conturbéis, perturbarse, volverse uno dudoso, un poco loco. Ni os conturbéis, mire lo que dice Pablo, ni por espíritu. Alguien podría decir, uy, un espíritu me habló y me dijo. Pablo dice, ni por espíritu, ni por palabra. Ahí el vocablo palabra, si tienes un testamento griego, es la palabra logos. Y esa palabrita puede traducirse muy bien sermón. No os dejéis confundir, ni turbar, ni por espíritu, ni por un sermón, no importa quién lo predique, ni por sermón.
ni por carta como si fuese nuestra. Alguien podía escribir una carta y falsificar el nombre de Pablo. Y fíjese respecto de qué. Ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido o a efectos de que el día del Señor está cerca. En realidad, una mejor traducción de eso de está cerca sería de que el día del Señor ya está aquí. Y Pablo quiere o quería que los hermanos de Tesalónica no llegasen a la conclusión de que por el hecho de que estaban pasando por pruebas y tribulaciones ya estaban metidos dentro de lo que Cristo llamó la tribulación, la grande. Mateo 24, 21. Cristo dijo: vendrá gran tribulación, tribulación la grande. Los cristianos a lo largo de los siglos han pasado por pruebas y por tribulaciones. El año pasado me leí un libro llamado Recuerdo de cenizas, que habla de la Inquisición en España. ¿Cuántos creyentes allí en Sevilla fueron quemados? Y el mismo día en Valladolid, la ciudad de Valladolid, linda ciudad castellana, fueron quemados. Felipe II, el rey, fue invitado a asistir a la quema de protestantes en Sevilla, pero dijo: gracias, pero no gracias, aquí en Valladolid va a ocurrir el mismo espectáculo, me quedo aquí en Valladolid. Muchos. Hoy hablaba con alguien de William Tyndale. Tyndale fue un tremendo erudito, fue profesor de la Universidad de Oxford, maestro, entendió las Escrituras, enseñó y fue perseguido. Salió de Londres huyendo y tuvo que irse a las montañas de Inglaterra, donde murió. Pero después de muerto, la iglesia establecida trajo su cadáver a Londres y allí lo quemó el cadáver. Juan Knox sufrió persecución. Huss sufrió persecución, fue quemado también por orden del Concilio de Constanza, ya en la Edad Media. Y así la iglesia ha sufrido persecuciones a lo largo de los siglos, a lo largo de los años. Y si no recuerdo mal la historia de América Latina, aquí también en México lindo y querido, se ha perseguido a los cristianos evangélicos y bastante, hasta décadas recientes. Pablo dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por sermón, ni por carta como si fuera nuestra, a efectos de que ya estáis en el día del Señor.
¿Qué es eso del día del Señor? La palabra día, cuando se usa sola, es decir, no hay nada, no hay ningún dígito que lo preceda, esa palabra significa un periodo largo de tiempo. Solo cuando se habla de un día, 2 días, 3 días, 4, 5, etc. Entonces, bíblicamente significa un periodo de 24 horas. Pero cuando se habla como aquí, el día del Señor, el día del Señor es el día de Jehová. Y el día de Jehová es un periodo largo de tiempo. La primera vez que aparece esa palabra está en Amós 5:18. ¿Por qué deseáis el día de Jehová? ¿Por qué queréis el día de Jehová? Será un día de tinieblas y no de luz. Porque el día de Jehová, como acabo de decir, es un periodo largo de tiempo que incluye varias cosas. La primera cosa que incluye el día de Jehová es los 7 años de la gran tribulación. Es decir, la semana 70 de la que habló el profeta Daniel 9:27 o escribió. Esa semana 70 es la que se describe en el libro del Apocalipsis, desde el capítulo 6 hasta el 19. Todos esos capítulos, 13 capítulos, describen el día de Jehová o el día del Señor. Son años o serán años de tribulación. La semana 70, ese periodo es un tiempo escatológico. Ahora, aquí habrá personas que no entienden esa palabrita, escatológico. En la Biblia hay profecías. Por ejemplo, en la Biblia se profetiza la venida del Mesías. Isaías 7:14, aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Su nombre se llamará Emmanuel. Es una profecía que se cumplió. O como dice Isaías 9:6, un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esa parte es una profecía que se cumplió. El niño nació, el hijo fue dado. También cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Egipto, Dios dijo que iba a estar en Egipto 400 años y estuvo allí 400 años. Esa es una profecía que se cumplió. A ese tipo de literatura, a eso se le llama escatología, profecías, escatos, cosas que tienen que ver, las profecías, tienen que ver con las cosas que se iban a cumplir en el futuro. Pero cuando se habla de escatología, escatología significa los acontecimientos finales, los últimos acontecimientos, cosas que van a ocurrir antes de que el Señor Jesucristo venga a la tierra, o cuando Cristo venga a la tierra, o lo que va a ocurrir inmediatamente después que Cristo venga a la tierra. Voy a repetir eso. En la Biblia hay profecías. Por ejemplo, la venida del Mesías,
el traslado del pueblo de Israel a Egipto, el tiempo que iba a estar allí, y luego el esparcimiento del pueblo, la destrucción de Jerusalén, acontecimientos proféticos. Pero cuando la Biblia habla de escatología, habla de sucesos, de hechos o de acontecimientos relacionados con la segunda venida de Cristo a la tierra, cuando Él venga con poder, con gloria, con majestad, como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Eso es escatología. Y escatología tiene que ver con lo que ha de ocurrir inmediatamente antes de que Él venga, con lo que va a ocurrir simultáneamente con su venida y lo que ha de ocurrir inmediatamente después de su venida. Eso es escatología. Y es un tema, un tópico apasionante en la palabra de Dios, en las Escrituras, porque como he dicho en alguna ocasión durante esta conferencia, Dios está llevando a cabo su plan, su proyecto. Dios diseñó un plan perfecto. Un plan al cual no le falta absolutamente nada. Dios quiere, y lo ha de hacer, manifestar su gloria. Ese es el tema más importante que hay en la Biblia. La gloria de Dios. Kabod en el hebreo. Kabod Yahvé, la gloria de Jehová. O como dice el Nuevo Testamento, la doxa, la gloria, de donde viene la palabra doxología, la gloria. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Alguien diría, ¿y no es eso un acto egoísta? No, Señor. Todo lo que es para la gloria de Dios es lo mejor, lo más excelente, lo más fantástico. Él no va más, la gloria de Dios. Y Dios está desarrollando su plan. Él lo inició allí en Génesis. Lo inició en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Berechit, bara, Elohim, Hashmaim Beit Haaretz. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, todo lo que hay. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque Él la estableció sobre los ríos y la firmó sobre los mares. Ese es nuestro Dios, fantástico Dios. Como Él no hay otro, Él es incomparable. Por eso los dioses de paganos son huecos, son vacíos, nada. El paganismo, sus dioses, nada. Ni Kemosh, ni Astarot, nada, absolutamente nada. Ni Baal, nada. Porque solo hay un único, solo y único Dios vivo y verdadero. El que adore otra cosa es un hereje, un idólatra. Bueno, el día de Jehová comienza con ese tiempo que el Señor Jesucristo llamó la tribulación, la grande. Fíjese cuántas cosas abarca el día de Jehová, ese periodo en el cual Dios va a juzgar a esa nación, a ese pueblo que Él escogió, y va a purgar a los rebeldes, y va a extraer de ahí a sus elegidos, y Él ha de juzgar al mundo con justicia y santidad. Y luego el Señor Jesucristo va a venir personalmente
visiblemente, gloriosamente, personalmente, para ser visto y aclamado por toda su creación. Nuestro glorioso Señor Jesucristo, Dios manifestado en carne. Juan lo dice allí en Juan 1:14. Y el Verbo fue hecho carne y habitó entre los hombres y vimos su gloria. Gloria como la del único, el monogenes, el único del Padre, lleno de gracia y de verdad. O como dice en el mismo capítulo, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El único. En algunos manuscritos dice el único Dios. En otros solo dice el único. El que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, Él le ha manifestado, Él le ha declarado. Cristo es el revelador de Dios. Todo lo que vamos a ver de Dios está en Jesucristo. Que nadie se pelee por eso. En el cielo no vamos a ver 3 personas ni 2 personas. En el cielo no vamos a ver Padre, Espíritu Santo, que de hecho es invisible, siempre lo ha sido, nadie se queja por eso, y el Hijo. En el cielo vamos a ver al Hijo, el Hijo, y vamos a adorar al Hijo. El Padre va a estar allí, pero no lo vamos a ver. Vamos a ver al Hijo. Veremos su rostro. Lo conoceremos. Lo veremos y seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es, como dice el apóstol Juan. Dice el apóstol, en el sentido de que el día del Señor está cerca. La expresión que está cerca significa que ya es. A ver si me explico. Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, por medio de esta carta, y nos dice a nosotros también. Recordemos que la palabra de Dios es para todas las épocas. Y dice allí en 2 Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para que el hombre de Dios sea maduro, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que Pablo está diciéndole a los tesalonicenses y a nosotros, a los tesalonicenses porque estaban pasando por serias dificultades. Muchos de los cristianos eran asesinados, muertos, familiares que habían creído, y Pablo les había dicho, el Señor viene a buscaros. Pero Pablo, si estamos siendo asesinados, ¿cómo te atreves a decir eso? Y Pablo les explica esto. Aquellos y a nosotros. Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, no estamos todavía en el día del Señor. El que diga que el día del Señor ya es, en ese sentido escatológico que expliqué hace un momentito, en ese sentido bíblico que Pablo expresa aquí, no está interpretando correctamente el texto bíblico. Algunos estaban diciéndole a los tesalonicenses, esto que está ocurriendo es que ya estamos en el día del Señor, que ya estamos en la gran tribulación. Cuando fui al seminario hace años,
Había allí un hermano que había venido de Corea del Norte. Y en Corea del Norte los cristianos fueron cruelmente perseguidos. Y aquel hermano coreano del norte nos decía a nosotros que muchos de sus cristianos paisanos allí en Corea del Norte, a causa de o como resultado de las persecuciones que estaban experimentando, creían que ya estaban dentro de la gran tribulación. Pero así no se interpreta la Biblia. La Biblia hay que interpretar el texto bíblico. Hay principios hermenéuticos, es decir, de interpretación, leyes de interpretación. La ciencia. Hermenéutica es la ciencia y el arte de la interpretación. Y la ciencia y el arte de la interpretación hay que examinarlo. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Se interpreta históricamente. ¿Cómo se interpreta? Se interpreta gramaticalmente. ¿Cómo se interpreta la Biblia? Dentro de su contexto. ¿Qué dijo el autor sagrado con lo que dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Cuándo se lo dijo? ¿Y dónde se lo dijo? Y luego de ahí extraemos las aplicaciones. Muchas observaciones, una sola interpretación, muchas aplicaciones. De manera que Pablo advierte a estos hermanos y a nosotros también. No estamos todavía en la gran tribulación. Pasamos por tribulaciones. En España hemos pasado por tribulaciones. Conozco a familias allí en España que sufrieron. Y hubo una época en que las reuniones eran en hogares y la ley española decía que en una reunión solo podía haber 18 personas. Lo máximo que se podía. Y la Guardia Civil venía y contaba narices y veía que no eran 18 narices, sino que eran 30 narices. Y entonces había que recoger una ofrenda para pagar la multa. Y así vivimos, así vivimos. Gracias a Dios, hoy en España tenemos más libertad de la que podemos usar. Creo que no estamos usando toda la libertad que tenemos, porque en España nos hemos convertido en cristianos muy apáticos. Hoy hay familias que prefieren ir a la playa el domingo y no ir al culto, y otras cosas. De manera que estamos experimentando allá todo ese pensamiento filosófico. El doctor Núñez nos hablaba hoy tan claramente acerca de eso. Hoy estamos viviendo en ese posmodernismo en España, agnosticismo. Gente no sabe, no quiere saber. Quiere saber de Dios, no quiere saber de Cristo, no quiere saber del perdón. No quiere saber de la Biblia. No quiere saber del Evangelio. No quiere saber de la eternidad. No quiere saber de la diferencia entre el cielo y el infierno. Lo pasamos difícil. No estamos todavía en el día de Jehová. El día de Jehová viene. El libro del Apocalipsis nos habla de ese día. Apocalipsis 1:5 dice que Juan fue colocado en el día del Señor.
que allí el día del Señor no es el domingo, es el día de Yahvé, el día de Jehová. Juan fue puesto en un ambiente donde él pudo visualizar panorámicamente el día de Jehová. Si hay tiempo, en las 2 conferencias más que tengo a mi cargo, voy a hablar acerca de eso. Solo quiero deciros, para concluir, Pablo les dice a estos hermanos: nadie os engañe. Es fácil ser engañado. Hoy hay muchas exageraciones y mucho engaño. Pablo dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Qué no vendrá? El día de Jehová. El día del Señor, el día de Jehová. No vendrá sin que antes venga la apostasía. Ahí la apostasía, la mayoría lo entiende como ese alejamiento, esa renuncia, ese darle las espaldas a las cosas de Dios y meterse en falsas doctrinas y cosas semejantes. Puede significar otra cosa, pero esa es la interpretación más común. Pablo dice: sin que antes venga la apostasía. Primero viene esa apostasía y luego y se manifieste el hombre de pecado. La expresión ahí en el versículo 3, el hombre de pecado, es el que no respeta ninguna ley. Sin que antes venga el hombre de pecado, el teis anomias. A significa no, partícula privativa, no. Y nomia significa, de nomo significa ley, el hombre sin ley. El hombre que dice: yo soy la ley, estoy por encima de la ley, tenéis que hacer lo que yo diga. Y el que no haga lo que yo diga, pierde la vida. El día de Jehová viene, el día del Señor viene, pero antes de que el día del Señor venga, viene la apostasía y se manifiesta el hombre de pecado. Entiendo que el hombre de pecado es el anticristo. El anticristo, el prefijo anti, significa en lugar de. El que se pone en el lugar del Cristo. El que dice: soy el Cristo. Solo que le falta algo. Le faltan las marcas de los clavos en las manos y en los pies y la herida en el costado. Y le falta la majestad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Quiera Dios ayudarnos y darnos una mente clara para entender la palabra, las sagradas escrituras. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, dice la palabra de Dios. Para siempre, oh Jehová, tu palabra está fija en los cielos. La palabra de Dios. Gracias, que Dios os bendiga, que Dios os cuide, que Dios os guarde.